En las páginas prohibidas de Sexual Personae, mientras la Academia celebraba el amanecer de la liberación femenina, Camille Paglia escribía con la frialdad de una Casandra moderna la profecía más devastadora sobre el destino del hombre occidental. No era misoginia ni nostalgia. Era antropología aplicada con la precisión de un bisturí, diseccionando los mecanismos mediante los cuales el placer femenino se convertiría en la ruina masculina. Imaginen a una científica que descubre que el veneno más letal no viene en frascos etiquetados, sino disfrazado como el néctar más dulce. Paglia había identificado que el arma más efectiva contra la masculinidad no sería la guerra directa, sino la seducción sistemática. Convencer a los hombres de que su destrucción era, en realidad, su liberación. Su placer, tu caída, podría haber sido el título de toda su obra. Paglia vio con claridad profética cómo la búsqueda masculina del placer femenino, sexual, emocional, social, sería convertida en el mecanismo perfecto de control y eventual eliminación del hombre tradicional. Era la trampa evolutiva más sofisticada jamás concebida: usar los instintos masculinos más profundos contra los propios hombres. Hoy descenderemos a las profundidades de una profecía que se ha cumplido con precisión aterradora, donde cada predicción de Paglia se ha materializado en las estadísticas de nuestra época, en la crisis masculina que vivimos, en el colapso civilizacional que presenciamos. Porque Paglia no solo predijo el futuro, nos entregó el manual de instrucciones de nuestra propia destrucción. En sus análisis más penetrantes, Paglia identificó el mecanismo central mediante el cual las civilizaciones prósperas se autodestruyen: la conversión del impulso masculino de agradar a las mujeres en una adicción que consume toda la energía creativa y competitiva que construyó esa civilización en primer lugar. Puna. El hombre civilizado busca constantemente la aprobación femenina, observaba Paglia con la precisión de un entomólogo estudiando el comportamiento de insectos. Pero la aprobación femenina se convierte gradualmente en el opio que paraliza toda su capacidad de acción independiente. Era la descripción perfecta de una adicción que no requiere sustancias químicas, solo instintos mal dirigidos. Paglia predijo que los hombres occidentales desarrollarían una dependencia patológica de la validación femenina, sacrificando progresivamente su autonomía, su juicio, sus principios, en un intento desesperado de mantener la aprobación de mujeres que por naturaleza no pueden ser permanentemente satisfechas. La mujer moderna ha descubierto que puede controlar completamente al hombre civilizado simplemente amenazando con retirar su afecto, profetizaba Paglia, anticipando la weaponización del afecto que caracteriza las relaciones modernas. Los hombres se convertirían en adictos emocionales, dispuestos a traicionar su propia naturaleza por su dosis diaria de aprobación femenina. Esta predicción se ha materializado en la epidemia de nice guys que caracteriza nuestra época. Hombres que han convertido el agradar a las mujeres en su propósito existencial principal, que han sacrificado toda autenticidad personal en el altar de la aprobación femenina, que han cambiado el liderazgo por la complacencia. El hombre que vive para el placer de la mujer muere para todo lo demás, resumía Paglia con la brutalidad de una ley física. Era la identificación de un proceso que convertiría a generaciones enteras de hombres en parásitos emocionales de la validación femenina, incapaces de existir psicológicamente sin aprobación externa constante. Paglia vio que esta dinámica no era accidental. Era el resultado inevitable de una civilización que había eliminado todos los desafíos externos que tradicionalmente daban propósito masculino, dejando solo la conquista femenina como único campo de batalla disponible para el instinto competitivo masculino. En sus observaciones más controvertidas, Paglia desentrañó el proceso mediante el cual el placer femenino se convierte en el instrumento perfecto de castración masculina, no eliminando la sexualidad masculina,
sino condicionándola completamente a la aprobación y el control femenino. La mujer moderna ha aprendido a usar el sexo como zanahoria y palo simultáneamente, observaba Paglia, identificando cómo el placer sexual se había convertido en una herramienta de control comportamental más efectiva que cualquier sistema legal o religioso. Los hombres aprenderían a modificar cada aspecto de su personalidad en respuesta a las señales sexuales femeninas. Paglia predijo que esta dinámica crearía lo que denominó hombres entrenados, seres que habían perdido toda capacidad de acción independiente porque cada impulso había sido condicionado por años de refuerzo y castigo sexual. Era como entrenar a un animal de circo, pero el circo era la civilización entera. El orgasmo femenino se convertirá en el único criterio de éxito masculino, profetizaba Paglia, anticipando una época donde la competencia masculina se reduciría exclusivamente a la capacidad de proporcionar placer sexual y emocional a las mujeres. Todos los demás logros, profesionales, intelectuales, creativos, se volverían secundarios a esta función primaria. Esta predicción se ha materializado en la obsesión masculina moderna con técnicas sexuales, con la satisfacción femenina, con la conversión del acto sexual en una performance donde el hombre es simultáneamente actor y crítico de su propia actuación. El sexo dejó de ser intimidad para convertirse en evaluación constante. Paglia identificó que esta dinámica crearía una paradoja psicológica devastadora. Cuanto más se esforzaran los hombres por proporcionar placer femenino, menos atractivos se volverían para las mujeres, porque la desesperación por agradar es fundamentalmente poco atractiva. Era una trampa sin salida. Los hombres que viven para el orgasmo femenino pierden la capacidad de generar deseo femenino genuino, explicaba Paglia, identificando cómo la obsesión con el placer femenino paradójicamente destruía la capacidad masculina de ser genuinamente seductores. Se convertían en sirvientes sexuales en lugar de amantes. El resultado final, según la profecía de Paglia, sería una generación de hombres completamente domesticados, físicamente capaces, pero psicológicamente castrados, técnicamente competentes, pero emocionalmente dependientes, sexualmente activos, pero completamente controlados por las mujeres, cuyo placer se había convertido en su única medida de valor personal. En sus visiones más apocalípticas, Paglia conectó la castración individual de los hombres con el colapso inevitable de la civilización occidental. No era simplemente una crisis personal. Era una crisis existencial que amenazaba los fundamentos mismos de las sociedades complejas. Cuando los hombres de una civilización se convierten en sirvientes del placer femenino, esa civilización deja de tener la energía necesaria para defenderse, expandirse o innovar. Predecía Paglia con la frialdad de un historiador, analizando el declive romano. La energía masculina que construía imperios había sido redirigida hacia la satisfacción de deseos femeninos. Paglia identificó que este proceso no era sostenible porque creaba una contradicción fundamental. Las mujeres necesitan que los hombres sean fuertes para sentirse seguras, pero el proceso de domesticación masculina elimina precisamente esa fortaleza que buscan. Era como destruir el fundamento de un edificio para decorar mejor las habitaciones superiores. Las mujeres conquistarán a los hombres y luego se aburrirán mortalmente de su propia victoria. Profetizaba Paglia, anticipando la desilusión femenina masiva que caracteriza nuestra época. Las mujeres modernas habían conseguido hombres completamente sumisos, solo para descubrir que los hombres sumisos no generan ni respeto ni deseo. Esta profecía se ha materializado en las tasas crecientes de insatisfacción femenina en las relaciones, en la búsqueda desesperada de hombres de verdad, por parte de mujeres que han pasado décadas eliminando la masculinidad de su entorno, en la nostalgia femenina por tipos de hombres que ya no existen porque fueron sistemáticamente domesticados. Paglia predijo que este colapso se manifestaría primero en la demografía.
Sociedades donde los hombres habían sido completamente domesticados dejarían de reproducirse a tasas sostenibles. Los hombres castrados no inspiran maternidad, observaba con precisión brutal. Las tasas de natalidad confirman esta profecía. Al final, concluía Paglia, las civilizaciones que priorizan el placer femenino sobre la fortaleza masculina serán conquistadas por civilizaciones que mantienen jerarquías masculinas funcionales. Era la predicción de un reemplazo civilizacional que ya está ocurriendo ante nuestros ojos. En uno de sus insights más perturbadores, Paglia identificó cómo la priorización del placer femenino había invertido completamente los mecanismos de selección natural, creando una dinámica evolutiva que seleccionaba sistemáticamente contra las características masculinas que habían permitido el progreso civilizacional. Las mujeres modernas seleccionan a los hombres más fáciles de controlar, no a los más capaces de liderazgo, observaba Paglia, documentando cómo las preferencias femeninas contemporáneas favorecían la domesticidad sobre la competencia, la complacencia sobre la independencia, la sensibilidad emocional sobre la fortaleza psicológica. Esta inversión de la selección tenía consecuencias generacionales devastadoras. Cada nueva generación de hombres sería más débil, más dependiente, más incapaz de liderazgo independiente que la anterior. Era como un programa de crianza selectiva diseñado para eliminar gradualmente toda la fortaleza masculina. Estamos presenciando la domesticación evolutiva del hombre occidental, predecía Paglia, comparando el proceso con la domesticación de lobos en perros. Los hombres mantenían la apariencia externa de masculinidad, pero habían perdido todos los instintos que hacían esa masculinidad funcionalmente efectiva. Paglia observó que esta dinámica era autorreforzante. Cuanto más débiles se volvían los hombres, más poder acumulaban las mujeres, lo que les permitía exigir aún más debilidad masculina. Era un círculo de feedback que garantizaba la aceleración del proceso de domesticación. El resultado final será una sociedad de hombres que existen exclusivamente para servir a los deseos femeninos, profetizaba Paglia, pero que son incapaces de generar los recursos, la protección y la innovación que esos deseos requieren. Era la predicción de un colapso sistémico causado por la contradicción interna de la domesticación masculina. Pero Paglia no era simplemente una profeta del apocalipsis. Era una científica que prescribía la medicina que podría haber evitado el colapso que predecía. Su sabiduría fue sistemáticamente ignorada por las mismas personas que más necesitaban escucharla. Los hombres occidentales que ya estaban siendo seducidos hacia su propia destrucción. Los hombres deben aprender a resistir la tiranía del placer femenino, aconsejaba Paglia como un médico prescribiendo una cura amarga pero necesaria. No eliminándolo, sino subordinándolo a propósitos más grandes que la satisfacción inmediata. Era la diferencia entre ser esclavo del placer y ser maestro de él. Paglia prescribía lo que denominaba masculinidad consciente, la capacidad de proporcionar placer femenino sin sacrificar la independencia masculina, de agradar a las mujeres sin convertir esa aprobación en la única fuente de autoestima, de ser sensible a las necesidades femeninas sin perder la capacidad de liderazgo. Un hombre que puede satisfacer a una mujer, pero que no necesita su aprobación para funcionar, es irresistible, observaba Paglia, identificando la paradoja fundamental de la atracción. Las mujeres desean más intensamente a los hombres que no dependen de su deseo para validar su propia existencia. Su prescripción incluía el desarrollo de lo que llamaba propósito trascendente, la conexión con objetivos que existían más allá de la relación con cualquier mujer individual. Los hombres necesitan montañas que escalar, enemigos que vencer, mundos que construir, explicaba. Cuando su único desafío es el orgasmo femenino, se vuelven existencialmente vacíos. Paglia advertía que esta medicina requería una disciplina que pocos hombres modernos poseían: la capacidad de decir no al placer inmediato en favor de la integridad a largo plazo, de resistir la seducción de la aprobación fácil
en favor de la autenticidad difícil. Los hombres que escuchen esta advertencia sobrevivirán, predecía Paglia. Los que la ignoren se convertirán en reliquias evolutivas, preservados solo en los recuerdos de mujeres que lamentarán haber destruido lo que más necesitaban. Era una profecía que ofrecía tanto esperanza como advertencia, dependiendo de la capacidad masculina de elegir la dificultad del crecimiento sobre la facilidad de la complacencia. Al final de este recorrido por las visiones proféticas de Paglia, nos enfrentamos con una realidad tan incómoda como innegable. Cada predicción se ha cumplido con precisión aterradora. Los hombres occidentales han cambiado su fortaleza por aprobación femenina, su independencia por placer sexual, su propósito trascendente por satisfacción inmediata. Las estadísticas confirman la profecía. Tasas de natalidad en colapso, satisfacción relacional femenina en declive, masculinidad funcional en extinción, civilización occidental en proceso de reemplazo demográfico. Su placer, tu caída, no era una advertencia. Era una descripción del futuro que ya había comenzado. Pero en cada hombre que lee estas palabras, existe todavía la posibilidad de escapar del destino que Paglia predijo para su generación. La capacidad de elegir el crecimiento difícil sobre el placer fácil, la autenticidad incómoda sobre la aprobación cómoda, el propósito trascendente sobre la satisfacción inmediata. La profecía solo se cumple completamente para aquellos que la ignoran, había escrito Paglia, ofreciendo una última ventana de escape para los hombres con suficiente claridad para ver la trampa y suficiente coraje para evitarla. Los hombres que tengan la sabiduría de escuchar a Paglia no solo evitarán la caída que predijo, se convertirán en los arquitectos de la reconstrucción. Porque en un mundo lleno de hombres domesticados, aquellos que conserven su naturaleza auténtica no solo sobrevivirán, dominarán. Su placer puede ser tu caída, pero solo si eliges que lo sea. La profecía de Paglia era una advertencia, no una sentencia. Y las advertencias solo tienen poder sobre aquellos que no las escuchan.